chicos, van a ver que a partir de ahora, más que nunca, la teoría se hace fundamental. No solo los videos que sube el profe Alejandro, que él graba todas las semanas para explicarle los temas, sino los apuntes y la consulta de los libros es fundamental. Em, este primer punto, ustedes tienen que tomarlo como una invitación a empezar a leer los libros, ¿sí? Tienen que buscar, ya sea en la bibliografía que el profe Alejandro le facilita en el Classroom o en las, en las bibliografías que yo les dejo a medida que vamos resolviendo los problemas, pero tomen esta búsqueda de definiciones como una invitación a empezar a trabajar con los libros, porque es importantísimo trabajar con los libros, con los videos de teoría, con las clases de teoría, incluso en la presencialidad, no alcanza. Las explicaciones teóricas son un punto de partida para que ustedes luego vayan a la bibliografía específica, ¿sí? Esto no es un capricho de las clases virtuales, sino que siempre es así, ¿sí? En la universidad no alcanza con las clases de teoría, no alcanza tampoco con las clases de práctica para poder aprobar las materias. Ustedes tienen que trabajar con los libros, tienen que trabajar con los problemas, pero lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Con las explicaciones nuestras no es suficiente. Así que no es un castigo, es solamente una, un consejo de nosotros que ya hemos pasado por la misma situación y sépanlo, ¿sí? Es fundamental trabajar con la bibliografía. En este caso le estamos dando como tarea que busquen 5 definiciones muy básicas que las van a encontrar probablemente textuales en el libro que ustedes consulten. Va a decir, el metabolismo es tal cosa, como por ejemplo acá en el Leninger, dice el metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula o en un organismo, ¿sí? Así, textual, tal cosa es tal cosa. Luego van a ver a medida que vayamos avanzando, que ustedes mismos vayan avanzando en la carrera, que las materias se van haciendo más complicadas y las definiciones, las explicaciones, los conceptos que ustedes tienen que buscar no van a ser tan obvios, ¿sí? Pero bueno, acostúmbrense a empezar a trabajar con los libros, ¿sí? Busquen las definiciones de ruta metabólica, de anabolismo, de catabolismo, de biosíntesis y transcríbanlas, ¿sí? A ver, yo no les voy a decir que lo hagan con sus palabras, porque nunca me gustó esto de escribir con sus palabras o explicar con sus palabras, porque eh, cuando uno está viendo un tema por primera vez, no tenemos el léxico, los conceptos, la terminología apropiada para hablar de eso, ¿sí? Si cada tema tiene su terminología y sus conceptos específicos es porque son necesarios y con el habla cotidiana, el habla vulgar, no alcanza, ¿sí? Entonces, no está mal copiar las definiciones, por ejemplo, de manera textual. Lo que está mal sería copiarlo y no interpretarlos ni no tratar de entender qué quieren decir, ¿sí? Pero traten, porque esto es una falla de la educación en la secundaria, traten de olvidarse de eso, de explicar las cosas con sus palabras, no. Tenemos que aprender a expresarnos de acuerdo a las convenciones, a la terminología de cada temática, de cada disciplina, ¿sí? Porque los conceptos de esa disciplina o de esa área temática no los tenemos y no los manejamos en nuestra habla cotidiana, ¿sí? Vamos a decir en nuestras palabras. Profe, Sí, decime. buen día. Buen día. La presentación la veo muy lejos, tanto que no entiendo lo que dicen las letras. ¿Será que se En, puede acercar un poco más? yo la tengo en la pantalla completa. Lo que tenés que hacer es cambiar el esquema vos en el Meet y tenés que ponerle pantalla completa y tenés que seleccionar la opción foco, que haga foco en la ventana de la presentación. Pero Ok, eso no lo puedo cambiar yo desde acá. Yo lo tengo en la pantalla completa maximizado. ok, gracias. De nada. Bien, tenemos acá un esquema que está que el profe lo ha usado en la clase de teoría y está en los apuntes, que muestra cómo los procesos anabólicos y los procesos catabólicos en la célula están acoplados. Acá, por ejemplo, tenemos un
un primer concepto, una primera terminología que es propio de esta temática, ¿sí? El acoplamiento de procesos catabólicos y anabólicos, ¿sí? Nosotros cuando hablamos cotidianamente, no creo que digamos acoplamiento muchas veces, pero tenemos que empezar a usarlo porque es el término correcto, ¿sí? El término apropiado. ¿Qué quiere decir que los procesos catabólicos y los procesos anabólicos en la célula están acoplados? En principio lo que quieren decir es que no se producen de manera aislada, sino que ambos están relacionados. ¿De qué manera están relacionados? Vamos a empezar a analizar primero los procesos catabólicos. ¿Qué implican? Los procesos catabólicos implican la oxidación de nutrientes o de sustancias que tienen energía. Esa oxidación de los nutrientes a través de una serie de muchas etapas, ¿sí? A través de las cuales la célula trata de eficientizar la energía que obtiene oxidando estos nutrientes. Se hace, como digo, en muchas etapas, y los productos finales son moléculas que, como dice acá, están desprovistas de energía. Moléculas pequeñas, muy sencillas, ¿sí? Moléculas de desecho, desprovistas de energía. En ese proceso de oxidación, en muchas etapas que implican los catabolismos, además de estas moléculas de desecho, se obtiene energía química. ¿Para qué se obtiene energía química? En principio, de manera general, para mantener la vida del organismo, ¿sí? Del organismo y de la especie incluso, ¿sí? Porque esa energía se utiliza para la reproducción, para la alimentación, para las relaciones entre los individuos, para todo. Específicamente dentro de la célula, dentro de un organismo, esa energía se utiliza para los procesos anabólicos. Terminemos de analizar los catabolismos primero. Los catabolismos implican, como digo, la oxidación de nutrientes para obtener energía química, ¿sí? Y de manera general, nosotros tenemos que saber que partimos de moléculas más o menos complejas y obtenemos moléculas sencillas como productos de desecho, ¿sí? Esta oxidación implica que en cada una de esas etapas o en muchas de esas etapas se obtienen lo que se llaman equivalentes de reducción, que cuando hablamos de equivalentes de reducción estamos hablando muchas veces de un electrón más un protón. Esto es un equivalente de reducción. Estos equivalentes de reducción y la energía química que se va obteniendo de la oxidación de los nutrientes se almacena en intermediarios, ¿sí? En moléculas intermediarias que son justamente las que acoplan los catabolismos con los anabolismos. La energía química se almacena, por ejemplo, en forma de ATP. Los equivalentes de reducción son tomados por estos cofactores o estos grupos prostéticos y los transportan hacia las reacciones anabólicas. Bien, ¿qué pasa en los anabolismos? A partir de moléculas precursoras, como por ejemplo aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y bases nitrogenadas, se sintetizan, se biosintetizan macromoléculas. Ese proceso de construir estructuras grandes a partir de moléculas pequeñas implica un gasto de energía, y ese gasto de energía se puede llevar a cabo porque los anabolismos están acoplados con los catabolismos, ¿sí? No se producen de manera aislada, sino que la energía que se libera en unos, en los catabolismos, se gasta en otros que son los anabolismos, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que en los catabolismos se produce energía, es decir, se obtiene energía química. En los anabolismos se gasta energía química. En los catabolismos, a partir de moléculas complejas, obtenemos como producto de desecho moléculas simples, y en los anabolismos al revés. A partir de moléculas más o menos simples, dependiendo qué estemos analizando, obtenemos moléculas complejas, ¿sí? Con gasto de energía. Sabiendo más o menos estos conceptos, ustedes van a necesitar en el punto 2 investigar más o menos qué implican cada uno de
estas rutas metabólicas y sabiendo qué es lo que pasa de manera resumida en cada una, van a poder clasificar cada ruta en anabólica o catabólica. ¿Están ahí todavía? ¿No se ha cortado? Sí, profe, estamos acá. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo no les voy a resolver el ejercicio, pero, por ejemplo, tenemos esta reacción que es el resultado neto de la vía glicolítica más el ciclo de Krebs. En la vía glicolítica más el ciclo de Krebs se produce la oxidación de glucosa en presencia de oxígeno, que da dióxido de carbono y agua más energía. Si nosotros estamos oxidando un nutriente, que es la glucosa, que es una molécula bastante compleja, y estamos obteniendo moléculas simples, como el dióxido de carbono y el agua, y a su vez estamos obteniendo energía, la vía glicolítica más el ciclo de Krebs es un proceso catabólico. ¿Sí? Otro ejemplo, la fotosíntesis, que justamente es el proceso opuesto a la vía glicolítica más el ciclo de Krebs. Tenemos que, a partir de dióxido de carbono y agua, nosotros reducimos el dióxido de carbono, es decir, hacemos lo contrario a la oxidación, que es la reducción, y por el aporte externo de energía, en este caso de energía lumínica, sintetizamos una molécula compleja. A partir de moléculas simples, por el aporte de energía, sintetizamos una molécula compleja. Y esto es un ejemplo de anabolismo. Entonces, este es un proceso anabólico. Bueno, de esta manera ustedes tienen que investigar cada uno de estas rutas metabólicas que están en la tabla y, por ejemplo, en la fotosíntesis van a marcar que es un proceso anabólico. ¿Sí?